Hola, hola. Barrientos, Castellón, Mejía, Miguel Ángel, Portillo, Silicuana. Aún no, aún sí. ¿No? Ya. Quería mostrar en el MATLAB unas cositas que no hicimos en las oscilaturas, digamos, que quedaron pendientes. Y era en el flujo óptimo, en la parte de costos. ¿Por qué no salían iguales? ¿Por qué no salían iguales los datos, digamos? Y ya descubrí por qué. Pero vamos a primero iniciar con el modelo de examen. Ya puedo iniciar la grabación si gusta. Ok, auxiliar enseguida inicio. Esto y esto. Les envié esta matriz. Es una matriz jacobiana. Que yo siempre inicio desde aquí, digamos, para resolver por el método de Newton-Raphson. Y la clave aquí es saber definir cuál va a ser nuestra matriz jacobiana, digamos, para nuestro ejercicio. En este caso nosotros tenemos un sistema de 3 barras con puras barras PV. Si no lo recuerdan, las barras PV son las características, digamos, es que tienen generador y le dan un voltaje inicial. Esas son las características de una barra PV. Tiene un generador, le da un voltaje inicial y por ende, como son generadores, tienen una potencia de generación, digamos, una potencia de generación. Entonces, vamos a mostrar el modelo de examen. No lo descargué todavía. Primer examen semestre 1. Primer examen semestre 1. Primer examen semestre 2. Este es el modelito. Nos dan los datos de las líneas, las reactancias, resistencias y la susectancia. Dice despreciando la resistencia y la susectancia. Entonces no nos va a servir estos datos ni estos datos. Aquí hay un error que no es barra PV, digamos, perdón, no es barra PQ, porque las PQ necesariamente no tienen que tener potencia activa de generación, digamos. No nos tiene que dar ese dato. Entonces, esta es una barra PV, PV y slag, obviamente PV. Aquí sabemos que en las barras de slag no nos da un dato de generación.
eso se lo halla. Entonces en la PB tenemos datos de generación y tenemos datos de generación. No tenemos ángulo. El ángulo inicial de la barra slack es 0, pero en las barras PB no tenemos los ángulos. Hay que hallarlos los ángulos. Hay que hallar los ángulos. Y bueno, eso sería, digamos. Entonces, lo que yo recomiendo para este método de Newton-Raphson es iniciar con la matriz jacobiana. Y aquí funciona al descarte. Todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos hallar. Esta matriz, digamos, está dividida en toda la parte de arriba, que son diferencias de potencias activas, y la parte de abajo, diferencias de potencias reactivas. Entonces, cuando tengamos una barra PQ, vamos a utilizar la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en una barra PQ no vamos a tener como dato el voltaje, ni una diferencia de potencia reactiva. Entonces vamos a necesitar la parte de abajo, digamos, que es de la parte de potencias reactivas. En nuestro caso tenemos puras barras PB, puras potencias activas, y necesitamos hallar los ángulos. Pero ya tenemos los voltajes, digamos, de nuestra barra. Entonces, primero, como no tenemos barras PQ, descartamos toda esta zona que no es barra PQ, digamos, que no es potencia reactiva. Descartamos por lo que no es potencia reactiva, por lo que no son barras PQ, y también por lo que ya tenemos datos de voltaje de nuestra barra, por lo que son barras PB, digamos. Y descartamos toda esta zona por lo mismo, por lo que ya tenemos datos de voltaje, porque toda esta zona es de voltaje. Entonces ya tenemos un dato de voltaje, no necesitamos. Y nuestra matriz jacobiana va a quedar esta, digamos. Que vamos a hallar los ángulos que necesitamos para nuestras para nuestras barras PB. Una diferencia de potencias, que esta matriz obviamente va a ir de 2 a n, digamos, porque esto puede ser diferencia de potencia 2, diferencia de potencia 3, diferencia de potencia 4, hasta n, dependiendo del número de barras, obviamente. Y vamos a hallar también nuestras diferencias de potencia. Entonces, aquí la clave, digamos, para hallar porque es el fin, hallar nuestros ángulos. Y con nuestros ángulos vamos a poder hallar el flujo de potencia, el flujo de corriente en las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, primero partiendo de eso, digamos. Como primer dato, entonces, necesitamos hallar nuestra diferencia de potencia. Aquí el ingeniero tomó un dato, digamos, que es dato personal. Los cambió para cada uno. En la potencia 2 es 45 megavatios. Aquí en nuestro modelito
es 70, pero esto el ingeniero lo cambió para cada persona, para que no copien, digamos. Bien, entonces tenemos potencia 2, 45 megavatios. Los voltajes que le dije que necesariamente nos los da cuando son barras PV. Bueno, las cargas, los datos de generación. Ya. Entonces, como primer dato hallamos nuestra diferencia de potencia, que sería la siguiente. Y nuestra diferencia de potencia, vamos a ponerle 1, porque vamos a tener varias diferencias de potencia dependiendo del número de iteraciones que tengamos. Entonces, esta es la fórmula, que es P2 con una P2SCH, que no recuerdo muy bien qué significa. Pero obviamente tiene su formulita, la P2SCH. Igual esta potencia está en función a la potencia generada menos la potencia de demanda, la carga, digamos, si se puede decir. Eso significa la P2SCH. Y una potencia de generación. Sería bueno que lo pongan en su formulario. La fórmula de diferencia de potencia, digamos. Muy bien. Entonces, para hallar esta diferencia de potencia necesitamos necesariamente hallar P2SCH y P2. Como les digo, son fórmulas. Y para hallar P2SCH, estamos aquí arriba, que también es formulario. Y es la potencia de generación menos la demanda, si se puede decir, menos la carga, potencia activa. Y aquí está 45 megavatios, que es de potencia de generación activa, y nuestra demanda, que es de 70 megavatios. Formulario. Lo mismo para la potencia 3, que sabemos que tenemos 2 barras, una slack y 2 barras PV. Entonces lo mismo hacemos para la potencia 3. Tenemos 60 de generación de potencia activa y 60 de carga, digamos, o de demanda. Hallamos nuestras P2SCH y P3SCH, como nos pedía nuestra diferencia de potencia. Y nos sale en este caso en el P2 0.25 menos 0.25 y en el P3 nos sale 0. P2 menos 0.25 y P3 0. Hallamos nuestra potencia 2 como primera iteración, digamos. Y para hallar esta potencia es con fórmula que se las voy a mostrar ahora mismo. Se las voy a enviar al grupo. Estudiantes. Bien. Eso. Esto también se los voy a enviar. Sería bueno que lo pongan en su formulario.
porque esto es con puras fórmulas que se resuelve. Vuelvo a compartir. Ya. Les envié la formulita que utilizamos. Y es la sumatoria de los voltajes por la matriz de admitancia multiplicado por el coseno de los ángulos de nuestra matriz de admitancia también. Entonces, aquí estamos. P2, PI significa 2, digamos, potencia 2, que va a ser el voltaje de I, que es voltaje 2, multiplicado por el voltaje 1, que J empieza con 1 y termina en N, ¿no? Eso significa que nuestro primer voltaje va a ser 1, nuestro segundo voltaje va a ser 2, si es que hay, o sea, hasta voltaje N, digamos, porque tiende a N, o porque la sumatoria es hasta N, digamos. Nosotros, como tenemos 3 voltajes, solamente va a ser hasta 3, N va a valer 3. Entonces, voltaje 2, voltaje 1, y aquí es donde tenemos que hallar nuestras matrices de admitancia y nuestros ángulos. Pero sabemos que estos ángulos tenemos que hallarlos. Y como el método de iteración, digamos, o el método de Newton-Raphson es por iterar, como primer dato tenemos que darnos un valor inicial, que va a ser un ángulo 2 inicial de 0 y un ángulo 3 inicial 0. Esos datos nos los damos por el método de iteración, que necesitamos tener un dato para poder resolver, digamos. Entonces esos datos iniciales nos los damos. Y como esta fórmula nos va a pedir matriz de admitancia, tenemos que hallar necesariamente la matriz de admitancia. ¿Cómo la hallamos? Esta matriz de admitancia va a ser de 3 por 3, por el número de barras, obviamente. Y se va a dividir en una matriz diagonal. Perdón. Una matriz diagonal. Que nuestra matriz diagonal va a ser la sumatoria de las reactancias, digamos, que le llegan a la barra. Entonces nuestra matriz va a ser, por ejemplo, esta va a ser Y11. Voy a escribirlo así mejor. Esta va a ser Y11. Y12. Y13. Perdón, está mal esto, ¿no? Sería lo buscado. Esto sería... Déjalo volcado. Bueno, igual, se lo entiende, ¿no? Esto va a ser Y22. Esto va a ser Y33. Puede ser 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, igual va a repetirse lo mismo. Entonces esta matriz diagonal
en el Y11 va a ser la sumatoria de todas las barras que le lleguen perdón, de todas las reactancias de las líneas que le lleguen a la barra. También sabemos que la matriz de admitancia es igual a la inversa de la matriz de impedancia. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos sacar el Y11 y sabemos que es la sumatoria de todas las barras que le llegan a la barra 1, a la barra 1, digamos. Entonces, en nuestra primer matriz vamos a tener Y11, digamos. Va a ser 1 dividido entre 0.20 más más 1 dividido entre 0.24. Y eso, si sacan en su calculadora, les va a salir 9.1667. Ese es para Y11, Y12. Hacemos primero así. Para el Y12 sería de la barra 1 a la barra 2. Tenemos el 0.20. Entonces, Y12, digamos, va a ser Y12 y también Y21, ¿no? Va a ser 1 dividido entre 0.20 o 0.20. Y eso nos va a salir 5. ¿Alguien lo puede corroborar por si acaso? Esto va a ser en partes por unidad. Seguimos. Y lo mismo para el Y22. Va a ser 1 dividido entre 0.20 más 1 dividido entre 0.18. Y esto va a salirnos 10.56. El Y nos tocaría, digamos, tenemos el 1, 2, 2, 1, el 3, 1 o el 1, 3. 1, 1, 3 o 3, 1. Que va a ser 1 dividido entre 0.24 más 0.18, ¿no? Y eso nos va a salir 5.556. Bueno, 56 le voy a poner. Y la 3.3 nos falta, ¿no? La Y33 va a ser igual a sumatoria. No, estamos mal aquí, ¿no? La 1331 es simplemente
la reactancia que le va de la barra 3 a la 1, que sería 0.24. Eso estamos mal. Es 1 dividido entre 0.24. Y esto va a ser... ¿Me ayudan a corroborar, porfa, los resultados? Tiene mucha molestia. Y yo 3,3. Que sería 1 dividido entre 0.24 más 1 dividido entre 0.18. Y esto nos va a dar 9.72. Recordemos que todo esto es J. Todas estas impedancias, digamos, convertidas a admitancia, son números imaginarios. Entonces, por ende, tienen un ángulo. Y el ángulo es 90 grados de todas las matrices. ¿Por qué? En el eje real, que sería resistencia y reactancia, digamos, vamos a hacer eje real e imaginario. Solamente vamos a tener, como nuestros datos son puros datos de reactancias y no de resistencias, porque las resistencias es número real. Entonces, en reales vamos a tener 0 y todo nuestro dato va a ser imaginario, ya sea positivos o negativos. Por ende va a crear un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo que está en grados, digamos, se lo va a convertir a radianes, o a polares, perdón. Y va a convertir a polares, tiene que multiplicar 90 grados, 90 grados, no sé cómo poner el grado aquí, lo voy a dibujar. 90 grados por pi entre 180. Entonces eso les va a salir 180 grados. Eso le va a salir 1,57 si es que lo calculan. Y toda la matriz diagonal va a tener un ángulo negativo. Toda la matriz diagonal. Listo, entonces así es como armamos la matriz de admitancia. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Para continuar. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, auxiliar, se escucha. ¿Hay alguna duda de otra persona, por si acaso? Nadie tiene duda. Bien. Voy a borrar esto.
Listo, vamos a continuar. Entonces ya tenemos nuestra matriz de admitancia lista. Entonces vamos a poder rellenar estos datos, ¿no? Nos pide la matriz 2, 1. Que nuestra matriz 2, 1 vamos a poner aquí matriz 3 por 3. Aquí está. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces esta va a ser nuestra matriz 1, 2, ¿no? Entonces nos pide 2, 1. Pero bueno, es lo mismo. 1, 2 o 2, 1. Entonces colocamos 5 por el coseno de nuestro ángulo 2, 1, que va a ser 1.5708, menos 0 más 0, los ángulos iniciales que nos dimos, más 1 al cuadrado. ¿Por qué 1 al cuadrado? Por la fórmula, ¿no? Vamos a tener, si Pi vale 2, perdón, P y la I vale 2, y como es sumatoria, entonces J toca que sea 2 ya. Entonces BI va a ser voltaje 2, digamos, multiplicado por BJ, que J va a valer 2 en este caso. Por eso se le pone al cuadrado. Para que no sea B2 por B2, digamos. Por la matriz de admitancia del Y2, 2, que va a ser 10.55, por el coseno del ángulo 2, 2, menos 1.5708, más, ahora toca el 3 porque tenemos 3 voltajes, ¿no? Tenemos 3 barras. Entonces el voltaje 3 vale 1, el voltaje 3 vale 1 y el voltaje 2 vale 1, obviamente, multiplicado por la matriz de admitancia 2, 3, que sería 5.556 por el coseno de 1.5708, que es el ángulo de 2, 3, menos y más 0, menos 0 y más 0 por los ángulos iniciales. Vamos ya a nuestra potencia 2, que nos va a salir 0 partes por unidad. Sería bueno que lo corroboren, porque aquí hay errores. Lo mismo para la potencia 3. Nuestro I va a valer 3 en este caso. Y como sabemos que J vale de 1 hasta N, entonces empezamos con 1. El voltaje 3 va a valer 1. El voltaje 1 va a valer 1. La matriz de admitancia 3, 1 va a valer 4.16. Por el coseno del ángulo 3, 1, que es 1.5708, menos 0 más 0 los ángulos iniciales, hasta ahí, más el voltaje 3, primero J valía 1, ahora J vale 2. Voltaje 1, perdón, el voltaje 3 y el voltaje 2 valen 1. Multiplicado por la matriz de admitancia 3, 2, que va a valer 5.556. Por el coseno de los ángulos, que va a valer 1.5708, menos los ángulos iniciales que nos dimos, más, ahora J vale 3, ¿no? Entonces va a ser voltaje 3 por el voltaje 3. Como son los mismos, se lo coloca al cuadrado. Va a ser, voltaje 3 vale 1 igualmente. Multiplicado por la matriz de admitancia 3, 3, que es 9.722. Por el coseno de nuestro ángulo, que es negativo, y nos va a salir una potencia 0. Entonces tenemos la potencia 2
y la potencia 3, que en ambos casos valen 0. Pero en la potencia 2, 0.25 vale, ¿no? No. Vale 0. Perdón, aquí estamos. Esto me estaba adelantando. Este es de la iteración 2. Este es de la iteración 2. Este es de la iteración 1. ¿Ves? Segunda iteración. Aquí está. Igualmente nuestro P2SCH nos salió 0.25, si no me equivoco. Sí, 0.25. Ahora, si nuestra potencia vale 2, perdón, vale 0. En nuestra potencia 3, en ambos casos vale 0. Potencia 3 y la potencia 3 SCH que les mencioné. Listo, entonces hallamos nuestra diferencia de potencia. Y hay una condición que dice que nuestra diferencia de potencia 2 tiene que ser menor a 0.001. Entonces, nuestra diferencia o delta de potencia 2 no es menor a 0.001. Falso. Continuamos la segunda iteración. Antes de hacer eso, necesitamos hallar los nuevos ángulos. Porque no podemos seguir con los ángulos iniciales. Entonces, tenemos nuestra diferencia de potencia, sabemos que vamos a necesitar otra iteración, pero también necesitamos los ángulos. Entonces, de nuestra matriz jacobiana, ya tenemos nuestras diferencias de potencias o nuestro delta de potencia, digamos. Nos falta hallar cada uno de estos valores. Nuestra diferencia de potencia 3 con respecto a nuestro ángulo 2, nuestra diferencia de potencia 3 con respecto al ángulo 3, para finalmente poder hallar nuestra delta de ángulo, digamos. Entonces, eso es formulario también. Y aquí está el formulario que dice, vamos a poner esto acá. Y esto vamos a poner aquí. Listo. WhatsApp. Entonces, diferencial de potencia I con respecto a ángulo I. Eso significa que nuestra I, significa, digamos, que va a ser, por ejemplo, potencia 2 con respecto a ángulo 2, potencia 3 con respecto a ángulo 3, potencia 4 con respecto a ángulo 4. ¿Entienden? Obviamente esta matriz de admitancia, como les dije, es hasta n. Entonces por eso se le pone I. Y también hay la condición de que J no tiene que ser distinto de I. Necesariamente. Es la sumatoria, pero que J tiene que ser distinto de I. Eso significa que voltaje 1, por ejemplo, o voltaje 2, perdón, en el caso de nuestra potencia 2, digamos, no tiene que ser multiplicado por el otro voltaje 2. Eso significa que no puede ser, que J no puede ser igual a I. O tiene que ser J distinto de I. Entonces vamos a hallar eso. Y también tenemos para cuando son distintos, ¿no? Cuando I es distinto a J. Tenemos las dos formulitas. Entonces vamos a aplicar eso.
vamos a aplicar eso. No sé qué lo hice. Ahí está. Elementos de la matriz jacobiana. Como les dije, teníamos que hallar qué huevada. Captura de pantalla. No está en Paint. Tenemos en Paint. Está bien. Tenemos que hallar estas diferencias de potencia, ¿no? Esas variables. Bien, listo. Entonces, en primer caso tenemos diferencial de potencia 2 con respecto a ángulo 2. Aquí está. Entonces eso significa que I es igual a J, ¿no? Entonces, para cuando I es igual a J, o en todo caso I es I, digamos, va a ser la sumatoria de voltaje 2, que vale I, digamos, multiplicado por el voltaje J, que en este caso va a valer, J tiene que ser distinto de I. Entonces, 2 es distinto de 1, voltaje 1 entonces. Tenemos voltaje 1, tenemos 3 voltajes. Multiplicado por la matriz de admitancia 2, 1. La 2, 1 es 5, ¿no? 5. Entonces, voltaje 2 y voltaje 1 valen 1 y la matriz de admitancia vale 5. Multiplicado por el seno del ángulo 2, 1, que es siempre 90 grados, 1.5708, menos 0 más 0 ángulos iniciales, más el voltaje 2, porque esto es diferente, esto es la sumatoria de todos los posibles voltajes que tengamos, digamos. Entonces tenemos un voltaje 2 y ahora nuestra J va a valer, como no puede ser igual ahí, entonces nos vamos al 3. Voltaje 2 y voltaje 3 valen 1, multiplicado por la matriz de admitancia 2, 3, que vale 5.556, por el seno del ángulo, que es 1.5708, menos 0 más 0 ángulos iniciales. Y nos va a dar esta diferencia de potencia 2 con respecto a 2. Diferencia de potencia 2 con respecto al ángulo 3. Ahora es I con respecto a J. ¿Listo? Entonces va a ser lo mismo. Menos el voltaje 2, que va a valer I. Y I es 2. Multiplicado por el voltaje 3, que va a valer J. La matriz de admitancia 2, 3, que vale 5.556. Aquí está, ¿no? Por el seno del ángulo 2, 3, que vale 1.5708 menos los ángulos iniciales. Nos va a salir diferencia de potencia 2 con respecto a ángulo 3. Ahora tenemos diferencia de potencia 3 ahora con respecto a ángulo 2. Entonces la misma fórmula, porque I, o sea, es una diferencia de I con respecto a J. Son distintos, ¿no? Espera un segundito. Tengo una llamada. No sé qué pasó. ¿Me escuchan todos? ¿Hay algún problema? Se escucha bien. Ok, sigo entonces.
Tenemos nuestra diferencia de potencia 3 con respecto a ángulo 2. Misma fórmula. Y es diferencia de I con respecto a J. Voltaje 3, porque nuestra I vale 3. Voltaje 2, I tiene que ser, J tiene que ser distinto de I. Multiplicado por la matriz de admitancia 3, 2, que ya la tenemos, que es 5.556, por el seno del ángulo, que es 90 grados menos 0 más 0. Tenemos diferencia de potencia 3 con respecto a ángulo 2. Diferencia de potencia 3 con respecto a ángulo 3, ahí sí. Y es diferencia de potencia I con respecto a ángulo I. Entonces aplicamos la misma fórmula, que es la sumatoria del voltaje I, que en este caso vale 3, multiplicado por voltaje 1. Empezamos desde, claro, voltaje 1, que J tiene que ser distinto a I, J tiene que ser 3, tiene que ser distinto a 3. Voltaje 3 tiene que ser distinto al voltaje 3. Entonces empezamos por el voltaje 1, matriz de admitancia 3, 1. Aquí están todos los datos, lo pueden corroborar. Por el seno del ángulo, menos 0 más 0, más los ángulos, claro, más los ángulos iniciales, ¿no? Más, ahora vamos a tener voltaje 3 y voltaje 2. Ambos voltajes valen 1, multiplicado por la matriz de admitancia 3, 2, 5.556, por el seno del ángulo, menos 0 más 0, ángulos iniciales. Y ahí se termina, porque si seguimos vamos a tener que, va a ser voltaje 3 por el voltaje 3, y eso no queremos, porque J tiene que ser distinto de I. Vamos a tener nuestro diferencial de potencia 3 con respecto a ángulo 3. Tenemos todos los datos de las matrices. No nos falta nada. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Nos falta hallar nuestro delta de ángulo. ¿Cómo se lo halla? Bueno, aquí armamos nuestra matriz jacobiana, digamos, con los datos puestos ya. Y hacemos multiplicación de matrices para hallar el ángulo, digamos. Entonces, multiplicando matrices, que lo pueden ver eso aparte de ustedes, que me imagino que ya saben también. Vamos a hallar finalmente nuestro delta de ángulo 2 y nuestro delta de ángulo 3. Vamos a tener como resultado menos 0.0339 y menos 0.0194. Nuestra diferencia de ángulo. Entonces, como les dije, ya sabemos que no cumple nuestra condición. Hay que iterar nuevamente. Pero la diferencia es que en la segunda iteración vamos a utilizar estos nuevos ángulos que hallamos. Entonces, mismo paso, mismo procedimiento que hicimos para la primera iteración. Tenemos nuestra matriz jacobiana. Vamos ya a nuestra diferencia de potencia. Sabemos que la diferencia de potencia es... bueno, tenemos que hallar, digamos, la P2SSH, la P2, pero obviamente aquí ya es para otra iteración, si se dan cuenta. Ya es distinta la potencia, digamos. Entonces, vamos a hallar eso. P2SSH ahora ya va a estar en función de nuestro... ¿Dónde estamos? La P2SSH se mantiene en 0.25 porque es la potencia generada menos la potencia demandada. Pero esta potencia 2 que ven aquí va a ser distinta. Y esa potencia 2 va a estar en función
Esa potencia 2 va a estar en función a nuestro nuevo ángulo. Nuestro nuevo ángulo. Esta potencia 2 me refiero, ¿no? Y va a ser esta. Van a utilizar las mismas fórmulas, todo exactamente lo mismo, pero la diferencia va a ser estos ángulos, ¿no? Vamos a utilizar los ángulos hallados en nuestra primera iteración. Entonces, utiliza las mismas fórmulas, mismo procedimiento, distintos ángulos, ¿ya? Potencia 2, más la sumatoria de voltaje y tanto, distinto ángulo, ¿no? Perdón, ¿dónde está? Miren, aquí, por ejemplo, hay un error, no. Eso es lo que quería decirle, que hay un error, recién me estoy dando cuenta revisándolo. Porque la fórmula es coseno del ángulo 2,2 menos y más los ángulos, ¿no ve? Los nuevos ángulos. Ve, ahí hay un error, ahí falta. Más el voltaje 2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí lo puso. Pero si se dan cuenta, aquí no lo puso, ¿no? Solo puso coseno del ángulo 2,2, pero no puso los ángulos hallados. Auxiliar, ¿me escucha? ¿Sí? Esa parte está bien, auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque el ángulo, si se fijan en la fórmula, dice el ángulo, o sea, el coseno del ángulo 2,2 menos el nuevo ángulo 2 y sería más el otro mismo ángulo 2. Por eso, el ángulo 2 más el otro ángulo 2 se elimina, por eso no lo puso. A ver, esperemos un ratito. A ver, cámbialo a la nueva fórmula. A ver, dice, nos toca el 2,2 ya, ¿no ve? Entonces Sí, la sería potencia. el voltaje 2 multiplicado la materia de imitancia 2,2 Sí. por el coseno 2,2 y va a ser menos el ángulo I. Ese PDF no, hay otro donde nos mostró solo dos, ¿no ves? De la potencia activa y de la reactiva. Ah, perdón. Sí, estoy mal. Esta, ¿no? Ahí, sí, si se da cuenta, dice I es 2 y cota igual es 2. O Ya, sea, entonces se los dos van se a restar, eliminan. ¿no? Sí, Claro, y va a ser 0, tenés razón. Bueno, pero sería bueno que se lo coloque, digamos, para uno darse cuenta. Pero tenés razón. Ahí I es igual a J, si se puede decir, ¿no? Y entonces se eliminan, ¿no? sí. Ya, bien, perfecto. Entonces, continuamos. Y bueno, aquí ya meten aquí la calculadora y va a salir la potencia 2. Vamos a seguir. Potencia 3, lo mismo, exactamente lo mismo. Y me imagino que en la potencia 3,3 vamos a tener el mismo caso, ¿no? Exactamente. Coseno hasta ahí nomás llegó porque se restaron. Tiene toda la razón. Y la potencia 3 va a valer 0. Hallamos las potencias. Ahora podemos hallar nuestra diferencia de potencia, digamos. En el caso de potencia 2 nos va a salir 0,25. Entonces aquí se van a restar y nos va a quedar finalmente 0 partes por unidad. Ahí ya sé que nuestra iteración ya terminó. Porque cumple con nuestra condición, ¿cierto? Nuestra diferencia de potencia 3 va a ser 0 menos 0. Eso no hay ningún problema. Entonces hallamos nuestros otros elementos de la matriz jacobiana.
Aplicamos las mismas fórmulas que aplicamos en la primera iteración. Y la diferencia también va a ser que los ángulos van a ser distintos. Nuestros ángulos 2 y el ángulo 1, ¿no? Ahora aquí, el ángulo 1, claro, el ángulo 1 vale 0 como dato, ¿no? En el dato que nos dan, ahorita lo vemos. Aquí está. 0, ¿ve? Nuestro ángulo 1 vale 0. Bien, seguimos. Multiplicado por el voltaje 2, multiplicado por el voltaje 3. La matriz de admitancia lo reemplazan. El seno del ángulo, el 2 y el 3 aquí, ¿no? Aquí es distinto. Reemplazan los datos que hallaron en la primera iteración. No va a salir una diferencia de potencia con respecto a un ángulo 2. Aquí exactamente lo mismo. Reemplazan los datos de la matriz de admitancia y los ángulos hallados, digamos, en la primera iteración. Nos va a dar una diferencia de potencia con respecto al ángulo 3. Lo mismo para la diferencia de potencia 3 con respecto al ángulo 2. Vamos a tener otra diferencia. Aplican el mismo método que ya les expliqué. Entonces van a armar de nuevo su matriz jacobiana con los nuevos datos. Tenemos todos los datos. Vuelven a hacer la multiplicación de matrices. Y van a hallar finalmente una diferencia de ángulo. Que estos ángulos sí cumplen con nuestra condición, ¿no? Entonces, nuestro ángulo 2, el que estamos hallando, va a ser la diferencia de ángulo, del ángulo 2 que hemos hallado, que es 0 en este caso, más el ángulo de la primera iteración, que en este caso sería menos 0.0339, ¿no? Para el ángulo 2. Menos 0.0339 más la diferencia de este ángulo que estamos hallando con esta matriz jacobiana. Entonces, finalmente, nuestro ángulo 2 va a ser 0.0339 radianes. Lo mismo para el ángulo 3. Va a ser la diferencia de ángulos que hallamos en esta última iteración, más el ángulo 3 que hallamos en la primera iteración. Y tenemos ahí nuestro ángulo 3. Resultados finales, entonces. Tenemos que nuestro ángulo 1 vale 0, nuestro ángulo 2 vale, bueno, aquí se lo convierte a grados, ¿no? El ángulo 2 y el ángulo 3 igualmente, que es 0.0194. Multiplicamos por 180 grados, dividido entre pi, vamos a tener nuestro ángulo 3. Bien. Ahora, para hallar finalmente nuestra potencia 1, en nuestra barra 1, la potencia de generación, digamos, sabemos que el PSH es igual a la potencia generada menos la potencia o sea, la carga, ¿no? La potencia de demanda, si se puede decir. Que aquí lo utilizamos, ¿no?
Pero también esa P2SCH podemos hallarlo de esta manera. Entonces, despejamos esto y vamos a tener una potencia de generación. ¿Ya? Entonces, P1SCH lo vamos a hallar con nuestros ángulos ya listos que hallamos en nuestra segunda iteración y que cumple la condición. Entonces, reemplazamos los datos. Que vamos a utilizar la fórmula que les mandé. PI va a valer potencia 1, digamos. I va a valer 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado, porque J empieza desde 1 hasta N. Multiplicado por la matriz de admitancia 1, 1, que ya la tenemos, por el coseno del 1, 1, que es 90 grados, menos los ángulos, que I es igual a J, digamos, entonces se van a restar. Listo, más voltaje 1 por el voltaje 2. Ahora J vale 2, digamos. Tenemos los dos voltajes multiplicado por la matriz de admitancias 1, 2, que la tenemos, por el coseno 1, 2, menos el ángulo 1, que es dato, que es 0, menos el ángulo 2, perdón, más el ángulo 2, que ya lo hallamos en la última iteración. Bueno, ahí vamos a tener finalmente, meten en la calculadora la potencia 1SCH. Espérame un segundito, ¿ya? Ya, ahora sí, continuamos. Entonces vamos a tener la potencia 1SCH más la potencia de la demanda, digamos. Y sabemos que la demanda es 50 megavatios. Bueno, aquí está como megavolt ampere reactivo. Ahorita vamos a ver. Bueno, potencia 2. Espérenme un cachito. Claro, estamos ahorita en la potencia 1, perdón. Esta es la demanda, potencia 1. Megavatios, ¿no? Me estaba confundiendo. Esa es la potencia 1. Nosotros estamos en potencia 1 ahorita. Entonces la demanda es 50 megavatios. Salió la P1SCH, despejamos, digamos, la potencia generada y finalmente nos va a salir que la potencia 1 vale 0.75 partes por unidad. Lo mismo hacemos con la potencia reactiva. La potencia reactiva de la barra 1. Aquí está la formulita de la potencia reactiva. Y bueno, es la misma fórmula, solo que con negativo. Y el coseno lo cambian por el seno. Reemplazan los datos. Misma fórmula de aquí. La potencia reactiva generada va a ser la potencia Q1SCH más la potencia reactiva demandada. En este caso va a ser 30 megabares. Reemplazan los datos y vamos a tener finalmente una potencia reactiva. Todo esto es para la barra 1, ¿no? Hacen exactamente lo mismo para la... A ver, aquí no vamos a hallar potencia 2 activa porque ya tenemos de datos, digamos. Son generadores y nos los dan el dato. Pero nos falta ya las potencias reactivas. Misma fórmula. Solo que QI va a valer 2, digamos. O sea, I va a valer 2. Reemplazan los datos.
Y nos va a salir una Q2 SSH más la potencia reactiva demandada. Y van a tener una Q2. Una potencia reactiva 2, digamos, en la barra 2. Y lo mismo para la potencia reactiva 3. Van a tener una potencia reactiva 3. Entonces, vamos a tener una potencia aparente, digamos, para ponerlo bien, que va a ser la sumatoria de la potencia activa y la reactiva. Para la primera barra va a ser 0,75 y 0,3036 partes por unidad. La potencia 2, 0,45 de potencia generada activa y 0,5035 de potencia reactiva. Lo mismo para la potencia 3. Entonces, como esto está en partes por unidad, lo van a multiplicar. A ver, ahorita vamos a ver una calculadora. Ahí creo que se multiplica por la potencia base, si no me... Sí. Como nuestra potencia base es 100 megavatios, digamos, la potencia base, lo van a multiplicar por la potencia base. Si el ingeniero no les da, a no ser que les dé otra potencia base, digamos. Pero ustedes por ¿cómo se le puede decir? De dato, digamos, de ya puesto, ya propuesto, siempre va a ser 100 megavatios la potencia base, ¿ya? Entonces lo multiplican por la potencia base, a no ser que les diga otra. Pero en este caso es 100, digamos. 100 megavatios o megavolt ampere. Y vamos a tener 75 megavatios, 0,45, 45 megavatios, 60 megavatios de activos y reactivos de 30,36, 50,35 y 45,14 megabares. Bien, tenemos las potencias, activas, reactivas, tenemos los ángulos, los voltajes. Los voltajes ya los tenemos puestos, que era 1, pero le vamos a poner con los ángulos, con sus respectivos ángulos. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Hallar estos voltajes en reales e imaginarios para poder hallar las corrientes. Las corrientes de las líneas. Entonces, tenemos voltaje 1 con ángulo 0 grados. El voltaje 2 tiene un ángulo que ya lo hallamos. Es menos 1,9409. Entonces, el ángulo 2, con esta formulita, digamos, que va a ser voltaje 2 por el coseno del ángulo 2, que es el que hallamos, más el seno del ángulo 2. Entonces van a hallar ahí finalmente un voltaje 2 como real y como imaginario. Lo mismo para el voltaje 3. Entonces vamos a hallar las corrientes de línea, que también es fórmula, que va a ser la matriz de admitancia Y1, 2, porque vamos a tener, digamos, de ida y de vuelta, 2, 1 y 1, 2, multiplicado por la diferencia de voltaje, que va a ser 1, que es el voltaje 1, ángulo 0, digamos, menos el voltaje 2,
que está aquí, que es el que acabamos de sacar en reales imaginarios. Ponen la calculadora y nos va a salir una corriente en partes por unidad real e imaginario. La corriente 2.1 simplemente es la parte, o sea, es como cambiando de signo. Lo que era real positivo se va a hacer real negativo y lo que era negativo se va a hacer positivo. Simplemente en eso cambian las corrientes. Lo mismo para la corriente 1.3. Va a haber una diferencia de voltaje. En el voltaje 1 tenemos 1, digamos. Tenemos la matriz de admitancia 1.3, que ya la tenemos en la matriz que hallamos al inicio. Menos el voltaje 3 que acabamos de hallar aquí. Lo mismo para el voltaje 3.1. La corriente 2.3, voltaje, bueno, la matriz de admitancia 2.3 multiplicado por la diferencia de voltaje 2 y 3. Igual lo mismo, reemplazan los datos. Y ya está. Ahora los flujos de línea, o sea, la potencia, digamos, que fluye, va a ser la multiplicación de la corriente por voltaje. La corriente que hallaron, en este caso el voltaje 1 va a ser 1, digamos, multiplicado por todas estas corrientes. Entonces, va a ser, como es voltaje 1, 1 nomás. Como esto está en partes por unidad, se lo multiplica por una potencia base, que como les dije es 100 la potencia base. 100 megavolt-ampere. Lo mismo para la potencia 2. Vamos a tener un voltaje 2 por una corriente 2.1. Reemplazan los datos y lo multiplican por la potencia base. ¿Hay una pregunta, duda hasta aquí? Creo que todo es fórmulas, ¿no? Y es procedimiento. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Auxiliar, disculpen, ¿podría explicar de nuevo esa parte de la construcción del coso, de la matriz jacobiana? Esta. Ajá, esa parte. ¿Por qué omitió la cosa en este ejercicio? ¿Por qué omitió el coso la parte de la potencia reactiva en este caso? Porque no tenemos barras PQ. Ya. Le dije que toda esta zona era la parte reactiva, ¿no ve? No tenemos potencias reactivas. O sea, no tenemos barras PQ. Y por ende, nosotros, digamos, armamos esta matriz jacobiana para poder hallar algún dato, digamos. Y en este caso, los datos que nos faltaban era hallar las diferencias de ángulos. ¿Por qué? Porque en la potencia, perdón, en la barra PB, te da voltaje, pero no te da ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué voy a seguir con esto, digamos, si ya tengo un voltaje que me da como dato? Eso por una parte, y por la otra parte es que tenemos potencias activas. Tenemos potencia activa. Entonces no nos sirve esta diferencia de potencia reactiva porque no tenemos datos de potencia reactiva. Como generación, digamos. ¿No? Como generación no tenemos datos de potencias reactivas. ¿Entiende? Sí, ahora sí. Y aquí, bueno, aquí también omití todo esto por lo que está en función al voltaje 3. Pero nosotros nosotros ya tenemos voltaje, digamos. No nos sirve esto. Perdón. No nos sirve todo eso, ni todo esto, ni lo que siga hasta n, digamos. Así como se construye la matriz jacobiana.
Vamos a suponer que tenemos datos de una PQ, digamos. Entonces, si tenemos una barra PQ, se nos va a hacer más grande nuestra matriz jacobiana. Vamos a tener que hallar una diferencia de voltaje, porque la característica de una PQ es que no te da un voltaje. No te lo da. Y bueno, se nos va a hacer pues más grande la matriz jacobiana. Vamos a tener que hallar un ángulo. Suponiendo que en nuestro ejercicio pongamos otra barra PQ, digamos. Y ya no vamos a descartar esto porque necesitamos hallar el ángulo y todo esto está en función de ángulo. Perdón, necesitamos hallar una diferencia de voltaje y todo esto está en función del voltaje. Entonces nuestra matriz jacobiana, si es que nos meten una barra PQ extra, va a ser todo este chorizo. Y se le va a hacer larguinísimo. Pero como ya saben, digamos, hallar la diferencia de potencia 2, van a hallar la diferencia de potencia 2, van a hallar la diferencia de Q2, que es la misma. ¿Dónde está? Lo que se aplica para la potencia 2, se aplica para la potencia reactiva, ¿ya? Sabemos que la diferencia de potencia 2 estaba en función a QSCH, perdón, de potencia, alguna potencia, digamos, SCH, multiplicado por, perdón, más, aquí está, ¿no? La potencia de generación más la potencia, perdón, menos creo que es esto. Menos la potencia de demanda, la potencia de carga, digamos, se puede decir. Entonces, si es que es una diferencia de potencia reactiva, digamos, simplemente van a cambiar los datos. Aquí van a poner diferencia de Q y va a ser la Q SCH menos la Q2 y aplican el mismo procedimiento. Van a tener la Q, van a tener que hallar todas estas diferencias de Q con respecto a sus ángulos, que ya les pasé el formulario. Que si no me equivoco se repite lo mismo, a ver. Solamente que cambia B, cambia solamente el seno y el coseno. Después es exactamente lo mismo. Van a hallar esa diferencia de Q. Y bueno, van a hallar, multiplicando la matriz, van a hallar la diferencia de ángulo y la diferencia de voltaje y diferencia de ángulo. Mismo procedimiento, solamente que va a ser una matriz más grandecita. Aquí en la pérdida de las líneas, esto realmente no sé si está correcto. Sabemos que la resistencia es lo que perdemos potencia activa, ¿no? Y la reactancia perdemos potencia reactiva. Entonces esto hay que verlo si está correcto. Pero lo ideal sería, o sea, despreciando pérdidas, dice aquí, ¿no? En nuestro despreciando las resistencias. Ahí ¿dónde está, pues? Despreciando las resistencias y sus sectancias. Aquí tenemos pérdidas reactivas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos pérdidas reactivas y aquí están las pérdidas reactivas.
Eso se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea eso. Y bueno, arman su flujo. Ponen los datos. Voltaje 1, voltaje 3, con su respectivo ángulo. Las corrientes de líneas. Las potencias generadas. Bueno, aquí también, ¿no? La potencia reactiva generada. Me colocan los datos, así como en el Power Word que hicimos. Así mismo lo hacen. Y esto mismo pueden aplicarlo en el... Creo que lo hicimos esto, ¿no? Lo hicimos en el Power Word, si no me equivoco. ¿Alguien sabe? ¿Fue este el que hicimos? Hola, hola. ¿Alguien me confirma? Nadie. Van a ver la grabación seguro. Classroom. No, hicimos otro nosotros. Ese es el que hicimos, sí. Sí, ahora me recuerdo. Sí, este es el que hicimos, ¿no? Lo ideal sería hacerlo, pues, compararlo con el Power, digamos. Hoy día es viernes, ¿no? Jueves. Jueves. ¿Les parece si mañana lo comparamos con el Power y el MATLAB? ¿Alguien puede? O en la noche, digamos, tipo 9 de la noche. Voy a salir yo En ahora. la mañana está bien, Ausi. Como a esta hora está bien, mañana. Así tenemos tiempo de estudiar durante el día también. Ya, de todas maneras, no está complicado ponerlo al Power Word. Porque son simplemente 3 barras. Lo que les recomiendo hacer es tratar de hacerlo en el Power Word. Si pudieron hacerlo, ya pues no lo hacemos, digamos. Pero son 3 barras. Ya hemos hecho un modelo con 3 barras también. Y se va a repetir lo mismo. Se va a repetir exactamente lo mismo. Traten de Mañana en la mañana. Ya. Traten de realizarlo de todas maneras. El Power, en el Power Word y en el MATLAB. Si ya no se puede, ya lo realizamos. Eso no va a tardar mucho. Yo creo que una hora máximo vamos a tardar. Pues ahorita lo hacemos. Nos va a tardar, si son las 9:46 hasta las 11 casi. Y estamos desde las 8. ¿Y en MATLAB? Sí, el MATLAB, ¿sabes qué? El problema, ya lo descargué. Y bueno, ya voy a tener hasta mañana igual el MATLAB. Porque se me venció la licencia. ¿Pero quedó alguna pregunta, duda aquí? Creo que está todo claro, ¿no? Del ejercicio. Es verlo con más calma. Realizarlo a mano, o sea, hacerlo, digamos. Ahí se van a dar cuenta si hay algún error o no hay algún error. Pero es aplicar fórmula, armar bien su matriz jacobiana y hallar esos datos que te piden la matriz jacobiana. Ya le pasé el formulario. No necesita más fórmula. ¿Dónde estamos? Estudiantes.
Ese es el formulario, no necesitan más. Con eso hallamos todo. Tal vez necesiten para hallar las corrientes, ¿no? Que es la matriz de admitancia multiplicado por la diferencia de voltaje. Eso ya por ustedes ya lo tienen que hacer. Pero después todo lo demás, y bueno, el voltaje que es corriente por voltaje, son fórmulas sencillas de aplicar. Eso sería todo por hoy, muchachos. Espero que quede todo claro. Lo voy a poner esto al PowerWord. Si es que me da tiempo, yo lo pongo y se los paso ya hecho. O en todo caso lo realizamos. Porque tengo unas tareitas atrasadas que no las he podido realizar. Eso sería todo por hoy. Pueden anotar su nombre en la lista, porfa. ¿Dónde está? Aquí está. Mejor en MATLAB, dice. Claro, lo hacemos en MATLAB y en Power también. En los dos lo vamos a hacer, no hay problema. Pongan su nombre, porfa. Aquí vamos a sacar una fotito. Fotito para el informe. Esperemos un ratito. No pongan su nombre todavía. Esperemos un ratito. Voy a poner. Hoy día es. ¿Qué fecha es hoy día? 1 de mayo. Feliz día de los chambeadores. Primero de enero, febrero, abril, mayo. 05 del 2025. Operaciones de sistemas eléctricos. Lista. Listo, ahora sí pongan su nombre. Pongan Miguel Portillo. Bien. Ya. Listo, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. No, sí.